Amada Iglesia, bienvenida a esta mañana de bendición, de gloria. Qué bueno podernos encontrar una vez más a través de este medio para escuchar la preciosa palabra de Dios. Lucas 22, el verso 63, dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Amén y amén. Qué palabra tan dura esta, porque vemos al Señor Jesucristo en uno de los momentos más difíciles de su humanidad, y es cuando Él ha sido tomado por los fariseos y es llevado ante el concilio para hacerle un juicio en la noche, un juicio que no tenía obviamente ninguna de las cabalidades que normalmente debía tener, pero era el momento en que las tinieblas como que tomaban más fuerza y obviamente querían acabar con el Hijo de Dios. Y es triste ver a los propios fariseos, es triste ver a los propios religiosos de aquella época que decían tener conocimiento de Dios, de la ley, que decían esperar al Mesías haciendo todo este tipo de cosas, como lo dice acá la palabra. Dice que aquellos que le custodiaban, primero que todo, se burlaban de él. La pregunta, iglesia, es la siguiente: ¿yo soy un hombre respetuoso a Dios? ¿Eres tú una mujer respetuosa a Dios en todo el sentido de la palabra? Decir que conocemos del Señor no nos garantiza que realmente seamos reverentes, que seamos respetuosos con Dios en nuestro actuar, en nuestro vivir, en nuestras palabras. A veces, iglesia, el actuar que tenemos podría ser totalmente contrario a lo que debería ser de aquellos que dicen conocer a Dios. Para muchos la venida del Señor tarda. Hay una iglesia fría, hay una iglesia desapercibida, hay una iglesia que sigue en los afanes de este mundo. Hay una iglesia que injuria a Dios, que con sus palabras es soez, que con sus palabras es atrevido precisamente al Señor, a su voluntad. Es una iglesia soberbia, orgullosa, que cree que tiene el poder y que Dios debe hacer todo lo que nosotros supuestamente querramos que Él haga, cuando es todo lo contrario. Él es el que tiene el poder. Jesús aquí va como el cordero manso que iría al matadero. Jesús se muestra claramente como aquel hombre que quiere de cada uno de nosotros, siervos humildes, siervos entregados realmente a Él, siervos que aunque otros blasfemen, aunque otros nos injurien, aunque otros se burlen de nosotros, seamos capaces de bajar la cabeza, seamos capaces de estar allí en la voluntad de Dios. Jesús, perfectamente como Dios, hubiese podido detener aquella escena tan grotesca que estaba sucediendo, porque es que yo quiero que tú imagines la escena: burlas, desprecio, azotes para el Señor, golpes, donde ellos creían precisamente tener la razón, donde le habían vendado los ojos, como dice el verso 64, donde le golpeaban el rostro y de una manera con sátiras le decían sencillamente: dinos, profetiza, ¿cuál fue el que te golpeó? Si la iglesia no tiene el sentido real de saber quién es Dios en su vida, si no somos conscientes genuinamente de quién es el Señor Jesucristo en nuestro corazón, seguiremos haciendo exactamente lo mismo que los religiosos de aquella época, ignorando que Él está en medio nuestro, ignorando que Él advierte día tras día de su pronto regreso,
que las señales sobre esta tierra son evidentes, que Él busca una iglesia santa, sin mancha, una iglesia que realmente no pierda el primer amor, una iglesia que continuamente ore, busque la presencia de Dios para poder discernir los tiempos. Dice la Escritura que le decían muchas más cosas, donde le injuriaban, donde hacían burla de él, donde las palabras de ellos eran fuertes. Y es increíble hoy en día ver supuestos hijos de Dios retando al Señor, ordenándole a Dios que Él haga las cosas como si Él tuviera que obedecernos. Yo me someto a la voluntad de Dios. Él es quien dice si sana o no sana. Él es quien dice si provee o no provee. Él es quien dice si abre puertas o definitivamente las cierra. Su iglesia solo se sujeta a la voluntad del Señor. Solo escucha la voz de Dios y permanece fiel a su Padre Celestial. Dice que cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Le estaban preguntando: ¿eres tú el Mesías que debemos esperar? Dínoslo. Si ellos hubieran visto quién era Jesús realmente, se hubieran dado cuenta que Él era el Mesías. Pero había un velo que no les dejaba ver. Y aquí era donde quería llegar. Hay velo puesto sobre el corazón de la iglesia. Hay un velo que no les deja ver la verdad. Hay un velo que no les deja evidenciar lo que Dios quiere para sus vidas. Los fieles en la iglesia buscan muchas cosas en el Señor y en la misma iglesia. Buscan sentirse bien, buscan un lugar donde haya una buena alabanza, donde haya un pastor tal vez jocoso que les haga sonreír. Buscan un lugar donde haya de todo, menos la presencia de Dios y el Señor gobernando esa iglesia. Así estaban los fariseos. Ellos lo tenían todo, tenían el templo, tenían la palabra, la ley, tenían los estudiosos de las escrituras, tenían los escribas, tenían a los rabís. Todos estaban allí, pero realmente ninguno se estaba dando cuenta quién era el que estaba en medio de ellos. Y el que estaba en medio de ellos era nada más ni nada menos que el Mesías prometido. Dice la Escritura entonces aquí: si os dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. O sea, el Señor les estaba diciendo: ¿de qué sirve que yo les diga y hable si ustedes sencillamente no van a entender y no van a comprender? No se van a dar cuenta quién soy yo. Pero algo les dijo el Señor: desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Él estaba mostrando con esa frase y diciéndole: sí, soy el Hijo de Dios, soy el Mesías prometido. Y dice acá la Escritura: dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Él les dijo: vosotros lo decís. Ellos entonces dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído, ¿qué? De su boca. Para ellos eso era una blasfemia, porque no entendían el que estaba en medio de ellos. El velo no puede seguir puesto en medio de la iglesia. El velo tiene que ser quitado y la iglesia tiene que darse cuenta quién es el que está en medio nuestro, quién es el que está gobernando nuestros corazones, nuestras vidas. Su iglesia se tiene que someter a la voluntad de Dios, a lo que Él quiera, a lo que Él desea. Pero no podemos seguir en banalidades, hermano, ignorando la presencia de Dios, lo que Él quiere con su iglesia, la labor que debe desempeñar la iglesia. Una iglesia que esté velando y orando para no entrar en tentación. Una iglesia que esté predicando las buenas nuevas. Una iglesia que salga a las mies, a esos campos que ya están listos a llevar el evangelio. Una iglesia que deje de buscar más bien para sí mismo y empiece a buscar lo que Dios quiere que nosotros realmente hagamos. Ruego al Señor
para que el velo realmente caiga, para que el velo, iglesia, realmente sea quitado de los corazones. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra de poder. Hoy te pido, Señor, que el velo caiga, Dios, que tu pueblo y tu iglesia entienda realmente quién eres tú y por qué estás en medio nuestro, Señor. Tú has venido para traer salvación. Tú has venido, Señor, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida es la vida eterna, Señor. Hoy bendigo a cada persona que escucha este mensaje y te ruego, Rey, en el nombre de Jesús, que te glorifiques de una manera grande, poderosa, Señor, y sobrenatural. Te lo pido, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el velo caiga y que tú y yo podamos discernir y entender al que está en medio nuestro, al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga, Dios te guarde.